Tiempos de refrigerio. Instantes maravillosos de reflexión, consuelo y alegría con el pastor Michael Velázquez. En estos últimos días yo he venido escuchando ciertas palabras. Hay personas que hablan del comercio y hablan del negocio y hablan de la economía como que fuera la misma vida de una persona. Parecería ser que hay mucha gente que está poniendo por encima las situaciones de dinero y las situaciones económicas y por debajo las situaciones humanas. Mucha gente está sufriendo. Mucha gente en este momento está padeciendo la muerte de un ser querido. Y es bien duro escuchar gente que dice: yo no sé qué voy a hacer porque no tengo plata, no tengo dinero, no tengo esto. Valore lo que Dios le ha dado. Le ha dado la vida, le ha dado salud. Pero ¿cuántas personas en este instante estamos poniendo por encima de la salud la parte económica? Ahora, Amós va a seguir un proceso. Y en este texto de la palabra del Señor nos va a señalar, escuche bien, nos va a señalar los siguientes puntos. Primero quiero decir el pecado de las grandes ciudades. El pecado de las grandes ciudades. Número 2, voy a hablar de las 3 acusaciones que Amós está haciendo a su nación. Primera acusación, una acusación en contra de haber dejado el día de reposo, el día de adorar al Señor. Segunda acusación, las trampas de los comerciantes. Y tercera acusación, el hacer esclavos a las personas por diferentes tipos de deudas. Ese es mi planteamiento de este día y quiero que usted escuche lo siguiente. ¿Cuál es el pecado de las grandes ciudades? Bueno, fíjese que yo, leyendo la Biblia, podría yo decirle: mire, es que el pecado, el peor pecado de todos, puede ser el hecho de que en las ciudades se ha permitido un gran libertinaje. Y podría ser que nosotros digamos: mire, es que este pecado es por la razón la cual que Dios está tratando con nosotros ahora. Pues fíjese que yo no voy a negar que esto es una de las grandes cosas que Dios le pone importancia. Pero fíjese que hay otra situación también bien grave. ¿Qué piensa usted cuando yo le digo el pecado de Sodoma y Gomorra? ¿Qué es lo que se le viene a la mente? Lo primero que se viene a la mente es que era una ciudad donde había personas homosexuales y por eso Dios castigó a Sodoma y Gomorra. ¿Qué diría usted si yo le explico que en el Antiguo Testamento hay un pecado más de Sodoma y Gomorra? Que no solamente es homosexualismo el que fue juzgado en Sodoma y Gomorra. Y usted me dirá: ¿y cuál es ese pecado, pastor? Bueno, es el comercio, es la opresión, es el hecho de que en las grandes ciudades se comienza a inclinar la gente a hacer negocios y a comenzar a enriquecerse y a comenzar a explotar a las demás personas. Escuche este texto de la palabra de Dios en Ezequiel 16, versículo 49 y 50. Escúchelo para que usted se dé cuenta cuál es el otro pecado de Sodoma. No solamente es el pecado de homosexualismo, es el pecado de la indiferencia por el comercio. ¿Por qué razón? Estamos tan metidos en ganar dinero, estamos tan metidos y preocupados por cómo vamos a hacer para poder sobrevivir, que nos dedicamos a vender, nos dedicamos al comercio, nos dedicamos a otras cosas más, como estar posiblemente viendo cómo voy a hacer más dinero. Pero Dios en Ezequiel capítulo número 16, versículo 49 y 50 dice así: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Escuche: y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi las quité. Mire qué interesante. Estamos aprendiendo una cosa importante. Sodoma y Gomorra no solamente fueron acusadas por Dios por su pecado, fueron señaladas por falta de hospitalidad, pero también por la soberbia al dedicarse a las cosas económicas y no dedicarse a las cosas realmente espirituales. Yo quiero hacerle una pregunta a usted. Vea nuestra sociedad, vea nuestra comunidad. La gente está allá afuera comprando, es en medio de una pandemia, comprando celulares de última generación. La gente está allá afuera esperando que abran los centros comerciales. Es increíble, pero las personas están solamente esperando que comiencen a abrir los centros comerciales para ir ahí nuevamente y comenzar a caminar en medio del centro comercial. ¿Por qué razón?
Porque los ídolos verdaderos de este mundo es eso, es el comercio, es el negocio, es el hecho de que el dinero se ha apropiado de nosotros y ahora la gente en una cantidad de lugares del Salvador y del mundo, lo único que está esperando es que se abra el negocio, a regresar a nuestros centros comerciales y llegar a comprar, vender y hacer. No podemos seguir igual, no podemos seguir igual. Mire cuál es el pecado de las grandes ciudades. Si usted escucha conmigo este texto de la palabra de Dios, dicho por mi Señor, por Jesucristo mismo, de sus propios labios, usted se va a dar cuenta que no solamente el homosexualismo, ya vendrá un día domingo que vamos a tocar el tema del homosexualismo en la iglesia, pero antes de llegar a eso, escuche lo que dice Mateo 11, versículo 21 al 24, se lo leo con toda confianza. Escuche lo que le dice a Capernaum. Capernaum, ¿por qué Capernaum? Una ciudad diferente, una ciudad distinta en el Nuevo Testamento. Escuche lo que dice: ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro, en Sidón, se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Ponga atención, versículo 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Mire, dice Jesús que en el juicio final, ojo con esto, la ciudad de Capernaum llevará peor castigo que Sodoma. ¿Cómo es posible? Si en Sodoma el pecado más grande era el homosexualismo. Atención, atención. No solamente eso está señalando Jesús, está señalando el problema del comercio. ¿Por qué razón? Porque Capernaum tiene un peor pecado. ¿Sabe cuál es el peor pecado de Capernaum? Jesús pasaba tiempo en Capernaum. Jesús predicó en Capernaum. Jesús hizo milagros en Capernaum. Jesús sanó enfermos en Capernaum. Jesús, hermano, vivía y pasaba tiempo en una casa en Capernaum. ¿Y sabe qué pasó, hermano? La gente, por salir a vender, porque era una ciudad comercial, porque era una ciudad que se dedicaba al comercio de peces, a la pesca también, se comenzaron a dedicar a las cuestiones del negocio, del comercio. Y aunque Jesús hacía milagros, sanidades y salvaba personas, ¿sabe qué hacía Capernaum? Le dio la espalda a Jesús. ¿Sabe por qué, hermano? Escuche bien lo que le voy a decir. ¿Cuál fue el pecado de Capernaum peor que el de Sodoma y Gomorra? Indiferencia. Indiferencia. Muchas personas, por estar en la misma vida de negocio, por estar tratando de ganar dinero, por estar tratando de enriquecerse, se olvidaron de Dios. Y el mismo error estamos cometiendo hoy. Estamos afanados. Mire, que abran todo el comercio, que la economía se restaure. Pero una cosa le voy a decir: que salga de nosotros el Dios del dinero. Que salga de nosotros el Dios del dinero. Porque no puede haber una competencia entre Jesús y Mamón. O es Jesús o es Mamón tu Dios. Pero no puedes tener a Dios dioses. Y si algo Dios nos quiere mostrar por medio de la pandemia, es que tenemos que volver a Cristo. Tenemos que ver hacia Jesús. Tenemos que dejar que Cristo resplandezca en nuestra vida. Y que una vez por todas pongamos las prioridades en orden. No es primero el dinero, es primero Cristo, es primero Jesús, es primero Cristo por sobre todas las cosas. Después de eso puedes seguir lo que quieras, puedes seguir tu dinero, tu casa, tu ropa o lo que tú quieras, pero este mundo ha puesto lo material por encima. ¿Sabe por qué? Porque estamos vacíos. Hay una sociedad vacía. No se llenan, se meten a Facebook, compran cosas, pasan todo un día en las redes sociales y estamos llenos de un ego terrible. El mundo está buscando influencers, personas que llenen y admirar su vida y admirar lo que hacen cuando no sabemos si tal vez son felices. Esa gente es la más vacía, la más infeliz de todas. ¿Sabe por qué? Porque lo único que llena el corazón del hombre es Jesucristo. Porque lo único que llena el corazón del hombre es la verdad de Jesús, es la salvación de Jesús. Y cuando tú seas lleno por Cristo, vas a dejar de buscar las cosas que no valen nada en este mundo. ¿Qué cosas son las que valen? Tu familia, tus hijos, tus hijas,
el amor de tu vida, tu esposa, tu esposo. Pero todo eso lo hemos abandonado. Escuche lo que dice Amós 8, versículo 4. La palabra comienza con un oíd. Cuando el profeta dice oíd, es que quiere que pongamos atención. Dice el versículo 4, oíd esto. Ahora, después de esto nos va a decir lo que los comerciantes dicen. Escuche lo que dice, coma, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra. Los que están esperando abrir para hacer negocio. Los que estamos esperando que se abra para poder negociar. No estoy hablando de la gente que tiene sus tiendas, que tiene sus pequeños negocios. Estoy hablando que hay gente muy rica, muy poderosa, que sí quiere seguir en esto. Escuche lo que dice el versículo número 5, diciendo, mire lo que dicen ellos, los ricos, los poderosos. Número 1, ¿cuándo pasará el mes? Y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan. Mire qué interesante. ¿Cuándo vamos a abrir? ¿Cuándo volveremos a abrir el negocio? ¿Cuándo volveremos? ¿Sabe por qué? Porque era día de reposo. Era día sábado, el día en que los judíos descansaban y reposaban. Jesús y Dios en el Antiguo Testamento enseñó que nosotros tenemos un reposo en Cristo. Pero ¿sabe cuál es el problema? Hay personas que viven en el afán y ellos vienen y entra el fin de semana y lo que están buscando es que se vuelva a abrir, porque ellos dicen, ¿cuándo vamos a volver a abrir? ¿Cuándo vamos a volver a vender? ¿Cuándo vamos a volver a tener dinero? El comercio es un monstruo que sí es cierto, hermanos, que nosotros necesitamos realmente comprar ciertos insumos. Pero ¿sabe cuál es el problema? Hay muchos que estamos teniendo una vida tan vacía que lo único que queremos es llenar nuestra vida de cosas sin sentido, cosas sin valor. ¿Y qué es lo que sucede? Mire lo que estaban haciendo ellos, que pase ya el fin de semana porque queremos volver a vender, que pase ya el fin de semana. ¿Sabe cómo se llama eso? El afán del comercio. El afán del comercio, que no lo metan en el afán del comercio. Usted está viendo y voy a ir a comprar tal cosa, voy a ir a comprar esto. Cálmese, hermano. Disfrute lo que Dios le da. Disfrute lo que Dios le ha dado. El comercio siempre va a estar abierto. Usted no se va a morir porque no tiene un teléfono caro. Usted no se va a morir porque no tiene la camisa más cara que venden de marca. Usted no se va a morir si usted no tiene el mejor vestido. En este momento lo más importante son las personas, no el negocio. ¿Y sabe por qué? Jesús dio pautas claras para esto. Porque hay personas tan afanadas que no se dan cuenta del valor de las cosas que tienen. No se dan cuenta de lo que tienen. Hay personas tan afanadas que no se dan cuenta de las cosas pequeñas y grandes que Dios les ha dado. Le voy a decir esto. Hay gente ahorita que quiere volver nuevamente al mismo trajín que teníamos antes de la pandemia. Y lo único que les interesa es ver cómo van a vender, cómo van a ganar. Escuche lo que dice Jesús en su palabra, en Mateo capítulo 5. No lo busque, yo lo cito, versículo 25. Por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Escuche, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Dos ejemplos da Jesús. Dos ejemplos da Jesús. Primero, las aves de los cielos. Y segundo, los lirios. Las aves no trabajan, pero Dios las mantiene y las sostiene. Los lirios del campo no tienen cómo vestirse, pero se visten mejor que cualquiera. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Cómo le demuestro que muchos están afanados? ¿Cómo demuestro que estamos afanados? Primero, escuche bien, no tenés tiempo. No tenés tiempo para ver a tu familia. No tenés tiempo para estar con los tuyos. ¿Sabe? Una de las cosas que yo más valoro y en mi corazón llevo como un recuerdo precioso de compartir con mi padre. Y yo me acuerdo que mi papá se sentaba con mi hermano y conmigo, agarraba un guacal grande con un montón de mangos amarillos y comenzábamos a comer.
ese momento es más caro, es más grande que cualquier cosa material que usted puede comprar. Pero hay gente que no tiene tiempo ni de ver las aves ni de ver los lirios, porque a las 4 están abriendo la tienda y cerrándola a las 8 de la noche, y llegan tan cansados que no tienen tiempo para nada. El afán, Amós condena ese afán que Jesús va a condenar en el Nuevo Testamento. ¿Y sabe por qué? Por la desesperación. Por la desesperación que muchos tienen de estar ganando, de estar teniendo más plata. Escuche lo que dice Jesús, versículos 31 y 32. Escuche: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Comida, vestido y bebida. ¿Sabe qué está diciendo Jesús? No te afanes, porque el afán es un pecado en contra de la confianza en Dios. Porque la desconfianza que tenés de no tener el día de mañana, de no tener en un año o en un mes, es que atesorás y guardás y te afanás. Pero aquellos que somos hijos de Dios dependemos de Él, por eso no nos afanamos. ¿Y sabe qué es lo que dice Jesús? No te preocupes, porque lo necesario Dios te lo va a dar. No se afane, hombre, no se desespere, no se preocupe. Dios va a darle lo necesario. Dios le va a dar comida, vestido, y le va a dar, por supuesto, las cosas que necesita. En este texto Jesús nos demuestra que hay personas que están afanadas, y nos demuestra que Él es el que va a suplir. Dios Padre es el que va a dar comida, vestido, y por supuesto nos va a dar lo necesario. Eso es lo que está prometiendo el Señor en este texto. Ahora, primero salgamos del afán. Salgamos del afán. Si usted está afanado, si usted está desesperado porque no compra, porque no vende, cálmese, porque la única desesperación que usted debe de tener es saber que Jesús es su Señor. Número 2, vea lo que dice Amós capítulo 8, versículo número 5, segunda parte. Mire lo que dice: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? Estaban desesperados porque querían vender. Número 2, y la semana, y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio. Mire, aquí en hebreo hay dos detalles. Primero, achicaremos, en el hebreo dice el efa. El efa eran 40 litros. ¿Qué es lo que está hablando aquí? Cuando los comerciantes agarran una medida de grano, y mire lo que hacen: no dan completas las cosas. No dan completas las cosas. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy en día? Que hoy en día el comercio te dice: necesitas esto, necesitas lo otro. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Cuando usted compra las cosas no sirven. No sirven. Hay muchas personas en este momento que están en esa situación, que dice: mire, es que yo quiero o necesito tal situación. Y tal vez usted está pensando en algo que usted posiblemente cree que necesita. Pero ¿sabe qué? Cuando usted la compra, usted la adquiere, y usted dice: ¿y esto qué? No le dura ni 3, ni 6 meses, ni 8 meses, porque ahora las cosas no funcionan igual que antes. Y eso es lo que el Señor está condenando aquí. Habemos personas que cuando vendemos algo, posiblemente vendemos algo y que no sirve. No sirve. Y usted sabe cuáles son los carros que no sirven, y usted sabe cuáles son las ropas que no sirven, y usted sabe cuáles son las cosas que verdaderamente no tienen calidad. Y hay mucha gente que anda peleando, queriendo comprar algo que no funciona, queriendo comprar algo que no le va a servir de nada. Compran las cosas, compran ropa, las meten en el closet y no las utilizan. Posiblemente agarran las cosas y cuando ya las van a utilizar no les sirven o se arruinan rápido. Entonces, ¿por qué vamos a comprar cosas que no necesitamos? ¿Para qué vamos a comprar cosas que no necesitamos? Pero usted dice: yo lo quiero, yo lo necesito. Usted no lo necesita. Usted lo que necesita es llenarse de Dios. Y usted va a calmar su interior, va a calmar todo aquello que usted siente en su corazón. Ahora, vea la siguiente mentira del comercio. Mire lo que hace este sistema comercial. Dice: y la semana y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio. Mire qué es lo que pasa. Ahora usted compra con mucho dinero pocas cosas. ¿Y sabe cómo se llama eso? Se llama una disminución del poder adquisitivo.
Usted necesita $100 para poder ir a comprar lo que necesita en la semana. Y usted sufre en la economía porque no hay dinero. Pero ¿sabe cuál es el punto? Que antes, con poquito dinero, usted compraba un montón de cosas. ¿Sabe qué es lo que ahora? Con un montón de dinero, usted no compra nada. Usted se va al súper con 100 pesos y no compra nada. No compra nada. Usted trae una carretilla y no le alcanzó para comprar lo necesario. ¿Qué es lo que nos está demostrando el Señor? Que nosotros tenemos que tener cuidado en lo que gastamos. Si usted, hermano, quiere saber cómo gastar, usted tiene que saber gastar lo que tiene. Usted no tiene que gastar más de lo que usted gana. Usted no tiene por qué gastar más de lo que gana. ¿Cómo se administra? Si usted gana $300, 10% lo reservo para el Señor, 10% lo reservo para ahorrar y 80% yo lo gasto. Ese es el sistema correcto. Pero ¿qué sucede? Agarramos una cantidad de dinero, nos vamos al supermercado, compramos cosas que a veces para nada sirven y nos gastamos el poquito dinero que tenemos. Nos gastamos el poquito dinero que tenemos. Entonces, vea, las 3 cosas del comercio. El afán del comercio, primero. Número 2, comprar cosas que no necesitamos. Y número 3, con el dinero que tenemos, gastarlo en cosas que verdaderamente no tienen sentido. Gastarlo sin pensar, gastarlo sin nosotros decir verdaderamente qué es lo que ahora voy a gastar, qué es lo que ahora voy a invertir, qué es lo que ahora voy a hacer. Entonces el comercio es así y Dios nos hace ver eso. Nos dice, mire, todas estas son las cosas que el comercio tiene. Te venden cosas innecesarias, te dicen que mira, es necesario venir a comprar porque si no, no vas a estar a la moda. Te dicen claramente que tienes que ir y comprar cosas y gastar bastante dinero. No es necesario. Usted con poco dinero, usted puede comprar. Con poco dinero, usted puede comprar lo que necesita. Ahora, vea lo peor de todo. Y esta es la gran mentira que usted tiene que cuidar de no cometer. Y termino. Mire lo que dice el versículo número 6. Para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos. Y venderemos los desechos del trigo. ¿Qué está diciendo el profeta? Los comerciantes vendían todo eso en grandes cantidades y endeudaban a las personas. ¿Y qué es lo que sucede? Las personas se metían a créditos con ellos. Una de las grandes mentiras del comercio, una de las grandes mentiras es vender sin decirte lo que vas a gastar en intereses. ¿Qué es lo que pasa? Cuando a usted le dan un crédito, usted dice, me dieron $10,000, ¿a cuánto de interés? ¿A cuánto de interés? Un crédito anual de hipotecario, o tal vez 8%. Pero ¿qué pasa? Tarjetas de crédito, 30% anual, 40% anual. Usted compra y usted le dan una tarjeta y usted dice, tengo límite de crédito $6,000, $7,000. Lo que tenés esa no es bendición. Y hay gente que dice, Dios me ha bendecido porque me han dado una tarjeta. Eso no es bendición. Bendición es pagar y no tener deudas. Pero ¿qué sucede? Nadie pregunta los intereses. Cuando alguien le va a prestar dinero, un prestamista, un banco o cualquiera de estas cajas de crédito, que algunas son honestas pero otras son corruptas, todo el mundo dice, deme. ¡Ja! Y se endeuda, se mete en los grandes problemas. Mire, hermano, el comercio te engaña, te dice, hay que comprar, hay que abrir, hay que negociar. Número 2, el comercio te vende cosas caras que no sirven. Número 3, el comercio te coloca situaciones que no necesitas. Y número 4, el comercio hace que usted llegue a querer comprar cuando simple y sencillamente usted ni pisto tiene. Y número 5, lo peor de todo, te da crédito y te engaña. Y te tiene pagando años, intereses, te tiene pagando caros intereses. Yo no digo con esto que usted no compre, no adquiera un crédito. Lo que yo digo es, vea los números, vea los intereses, vea cómo se lo venda. ¿Por qué? Ellos hacían todo esto para endeudar a las personas, porque hacían esclavos a los hijos y los hacían esclavos a ellos.
¿Cuántas personas ahorita son esclavos de las tarjetas de crédito? ¿Cuántas personas son esclavas de los bancos? Que solo ganás y ganás para pagarle la caja de crédito, que solo ganás y ganás para pagarle al prestamista, y estás hasta el copete endeudado. Escuche bien, hermano, el virus es una pandemia que está matando mucha gente, pero las deudas que van a venir después del virus van a matar más gente todavía si no nos cuidamos. Tenga cuidado. Tenga cuidado, porque el pecado de las grandes ciudades es esa codicia, esa avaricia y ese comercio que lucha por destruir, endeudar a los pobres, y los pobres que no tienen plata se endeudan para tener cosas, cuando lo único que estamos viendo en este momento es que realmente, hermanos, la salud de mucha gente se está deteriorando y estamos llegando a un punto muy doloroso en nuestro país. Estamos peleando con la pandemia del COVID. Estamos peleando contra la pandemia del endeudamiento. Y estamos peleando en contra de la pandemia del miedo. Porque mucha gente está sufriendo porque tiene temor de enfermarse y de morir. Ubiquémonos en las cosas de Jesús. Y recordemos una cosa, hermanos. Que los pecados que Jesús más condena son este tipo de cosas. ¿Qué decir más? Podría agregar otras cosas más. Por ejemplo, número 1, los acaparadores que compran grano o que compran insumos, los guardan y los venden a grandes cantidades de dinero cuando de repente ya la gente necesita. Quisieron hacer eso con las verduras en esta misma pandemia. Así hace mucha gente, acaparan las cosas, guardan, las compran baratas y cuando ya la gente las necesita, las venden caras. Eso no debe de ser, eso no debe de pasar. Número 2, ¿qué me puede decir de aquellas personas que venden cosas robadas? En este mismo momento, personas que están vendiendo carros robados, personas que están vendiendo cosas que no son legales, celulares robados, que usted no sabe si le ha costado la vida a alguien. La estafa, vendiendo terrenos, lotificadoras completas que venden propiedades y que venden propiedades que no son de ellos, y la pobre gente humilde de los cantones se endeudan y van pagando en la lotificadora creyendo que el terrenito les va a ser propiedad un día, y nunca llega a ser de ellos, nunca va a llegar a ser, porque la lotificadora está vendiendo cosas que no son de ellos. Parece increíble, pero la codicia es uno de los pecados más detestables. Por eso Dios dice en Amós capítulo 8, versículo número 8 en adelante: no se estremecerá la tierra sobre esto, no llorará todo habitante de ella, subirá como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré las tinieblas la tierra en el día claro. Dios traerá juicio. Y no solamente por los divorcios, por el homosexualismo, no solamente por el montón de gente que vivimos desordenados, sino que traerá juicio a este mundo, porque el Dios de este mundo no ha sido Cristo, ha sido el dinero, ha sido, hermanos, el interés económico, y nosotros hemos caído en la trampa del comercio. Todas estas mentiras son las que nos meten en televisión, en radio constantemente. Yo solamente le quiero decir una cosa: mi Dios pues suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No se preocupe, Dios tiene el control, y hasta este día Él no nos ha abandonado. ¿Y sabe qué? No nos va a abandonar, porque Dios es fiel a sus promesas. Vamos a orar, queridos hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por tu palabra, por tu misericordia. Gracias por enseñarnos, bendito Padre Celestial, que el comercio tiene mentiras y que nos engaña para que caigamos en deudas y que caigamos en diferentes situaciones económicas. Si en esta tarde hay alguna persona que no tiene a Cristo en su corazón, ¿habrá alguien que no tiene a Cristo? ¿Habrá alguna persona que no tiene a Cristo en su corazón? Yo te invito a que vengas a los pies de Jesús. ¿Cómo? Ven a los pies de Cristo aceptando a Jesús en tu corazón con una oración pequeña. Quiero interceder por ti, por tu familia. Vamos a orar en este momento. Si quieres recibir a Cristo, Jesús es el único que te puede sacar de todo esto. Jesús es el único que puede sacarte adelante de toda esta necesidad. Repite conmigo la oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal.
Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús mi Salvador. Amén. Escucha nuestras emisiones diarias a través de Facebook Live o escríbenos al 79 25 82 11. Si estás fuera de El Salvador, anteponiendo el código del país 503. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel Cojutepeque.